Televidente, regresamos en los tenores de la política con nuestro invitado especial, el doctor Ciro Rodríguez. Yo aprovecho para decirles que él está en el tarjetón electoral con el número 3. Por 103. Supuesto. El 103, ¿de acuerdo? El 103 son 5 los que aparecen en el tarjetón, en el 5 Partido candidatos. Conservador. Él está con el 103. Son 37 los que aparecen, doctor. Me refiero al número del doctor Ciro. No, 103 hay 6, hay 6, 103. Ah, pues, pero él es con el Partido Conservador, los azulitos. Los azulitos. Los goditos. Yo lo que le quiero es promocionar el número, Alan, no me lo Pero, es que, torpedero. pero tiene que decir 103 por 103. el Partido Conservador, porque 103 hay 100. 6 en el tarjetón del norte de Santander. 103, pues ahorita me regalan una fichito y lo sacamos aquí más Es o verdad, menos no para que traen se ahí ubique. un cartoncito, traen chicos. de todo. Doctor Ciro, dejamos esta la pregunta en el aire. Usted recuerda, sí. la especialidad de este personaje es el tema de las tecnologías, el tema de la infraestructura. Se dio un paseo bastante largo con muchas cifras, pero hay algo que nos inquieta a nosotros, que son las vías terciarias, doctor Ciro. Yo sé Aterricemos más que y ya usted- lo grande lo vimos. que usted hace, Aterricemos lo pequeño. sí, muchos trabajos, que la vía del sol, 1 billón, no sé qué cosa, que la vía de no sé qué, 200.000 millones, y yo la verdad pasa el tiempo y no veo esa plata muchas veces, porque a veces uno va a Bucaracica, yo a veces me voy para Ábrego, me voy para Sardinata, me voy para Salazar y recorro algunas vías, y todas son unas trochas. ¿Qué hacemos para tratar? Ya habló, dijo que pasando del Alto del Pozo hasta Caña tiene que pasar por la abreviación. No, Ya lo dijo. Me refiero... Mire, en las vías La vía más terciarias y pequeñitas. secundarias, eso hay un problema institucional que hay que resolverlo. Es clara las competencias, y usted, doctor Alejandro, lo sabe, de que las vías secundarias son del departamento y las vías terciarias le corresponden a los municipios. Sí. Pero no hay realmente las fuentes que se necesitan para mantener ¿Y las regalías? estas vías. Allá voy. Se hacen unos esfuerzos, pero eso se hacen unos esfuerzos que dependen de la voluntad del gobernante del turno. Por ejemplo, mire, ahora en el año 2013 y 2014 yo nunca había visto unas inversiones tan altas en vías terciarias. En el país, 1.6 billones de pesos. Para norte de Santander, eso le digo, aterricemos todo aquí. más de 100.000 millones de pesos en vías terciarias. Usted va a muchos de nuestros municipios, que yo he tenido la oportunidad de recorrerlo ahora, corregimientos donde están los programas de placahuellas, mejoramientos de vías. Nos hace falta mucho, pero hay que darle una solución definitiva a eso. Yo he venido haciendo una propuesta desde la Comisión Sexta que espero en este nuevo periodo sacarla adelante, y es crearle una institucionalidad nacional a las vías secundarias y a las vías terciarias. Y para eso hay una fuente muy específica, como usted le dice, hay el Fondo de Compensación de Regalías. Debería tener un destino específico, que tenga unos recursos específicos estas vías anualmente, y de esta forma tanto los gobernadores como los alcaldes puedan planificar a largo tiempo unas inversiones y mantener estas vías. Yo creo que puede ser una solución. Esto necesita una reforma de proyecto de ley que nosotros esperamos presentarlo y sacarlo adelante en la próxima legislatura. Buena plata, le escuché 100.000 millones más o 100.000 menos. millones. Perdóneme, Eso es señor. platica. A ver, señor. En vías, Sí. 100.000 millones. No, pero No es para nada. vías Eso terciarias, es una bicoca. Pero ¿para qué alcanza para...? pero me las parece que necesidades de para lo inversión son muy poquito que altas, nos han ¿Usted dado, sabe cuánto vale un kilómetro de pavimento? puede Con costar base y con subbase y con obras de arte. 1.000 millones de pesos. Ingeniero. Bueno, mire, eso pues depende, usted sabe, depende de las dimensiones y todo, pero Claro, realmente eso las no... especificaciones. Sí. Bueno, pero ¿cuánto Pero vale? mire, ¿Cuánto vale? pero en términos de vías terciarias se Alcanza. están utilizando las placahuellas. Son placahuellas que usted un kilómetro lo puede estar pavimentando con unos 500.000 millones de pesos, y se establece en los sitios críticos, ¿sí? Porque el resto ¿Dónde se pueden está? hacer unos mantenimientos de perfilado de las vías, y ahí se han mantenido, En donde el de esta invierno de forma se verdad han afecta. mantenido vías, accesos que yo conozco en muy buenas condiciones. Mientras no Lo que llegue pasa es que el nos invierno. hace falta mucho, nos hace falta. Obviamente la placahuella es para el invierno, Para evitarlo. para esos sitios bien críticos donde en invierno no pasa ningún vehículo. Entonces se hace la placahuella y se evita ese problema que se tiene en invierno. Aprovechemos al doctor Ciro, mis queridos panelistas y mis queridos tenores, para tocar otros temas también que tienen que ver con producción y aporte desde su credencial en la Comisión Sexta. Uno a veces toma al ingeniero porque es ingeniero, entonces uno lo ubica en vías y lo ubica en comunicaciones. Pero, por ejemplo, tenemos el tema de la educación. En la provincia de Ocaña se han caracterizado ustedes precisamente por eso,
Uno va a la ciudad de los carros y encuentra poetas, buenos escritores, encuentra una cultura musical, uno encuentra de verdad ambiente, se hacen respetar. El Mirabe allá, pues hombre, tiene fuerza de verdad literaria. En esa parte, ¿cómo ha sido sus aportes? Sí, en la educación superior, inclusive yo fui ponente de la ley de reforma a la ley 30 de educación superior. Desafortunadamente el gobierno nacional no quiso respaldarla, pues por el gran movimiento nacional que se presentó en protesta a reformar la ley de educación superior, que tenía tres y debe tener esos tres objetivos. Primero, lograr aumentar la cobertura en educación superior. Hoy no alcanza a hacer en nuestro país una media del 35%, necesitamos avanzar, que por lo menos estar en el promedio latinoamericano del 50-60%, y donde sí tenemos un déficit grande en materia de calidad de la educación superior. Seguramente no es solo norte de Santander, sino en el país habrá escuchado usted que en las pruebas PISA nos va muy mal, que en pruebas internacionales no somos los mejores, por lo tanto nos hace falta avanzar mucho en materia de calidad de la educación. Y otro elemento que no lo podemos abandonar más cuando estamos en un mundo globalizado y en un mundo ya universal, es la internacionalización de la educación superior. Nosotros, un estudiante que formemos hoy acá en nuestro departamento, ya sea en cualquier universidad nuestra, en la de Pamplona, en la de Ocaña o en la de Cúcuta, debe ser un estudiante que si lo ponen en Corea o en Estados Unidos debe tener las competencias para laborar profesionalmente allá. Esos eran los tres grandes objetivos que teníamos. Se nos volvió en una discusión ideológica, más si era un servicio fundamental, si era gratuito, y eso se nos trabó un poco la discusión. Creo que es la gran deuda que tiene el Congreso de la República de sacar una reforma de la educación que nos permita cumplir con esos tres objetivos. Pero a pesar de eso se han sacado unas leyes que le permiten hoy a las universidades nuestras, las de Norte de Santander, hablo de las de Norte de Santander, que han logrado aumentar sus bases presupuestales de una manera significativa. Por ejemplo, yo le digo el ejemplo de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. En el 2010 tenía un presupuesto de 10.000 millones de pesos. A hoy, a 2014, el presupuesto supera los 20.000 millones de pesos. Eso le ha permitido a la universidad pasar de no más de 1.000, 2.000 estudiantes a tener una cobertura alrededor de 6.000 estudiantes, de empezar a generar procesos de certificación de la calidad de la educación y de la misma forma programas de investigación, que es lo que mucho nos hace falta en estos procesos de formación educativa. Lo mismo pasa con la seccional Cúcuta, donde su base presupuestal se ha aumentado, y en la Universidad de Pamplona se ha logrado superar ese gran déficit fiscal que tiene. Nos hace falta mucho, quizás en materia presupuestal es donde más debemos trabajar para lograr ese gran equilibrio. Por ejemplo, se logró aprobar que en la reforma tributaria un punto del CRE fuera las universidades, y para nuestras universidades, las tres universidades, les tocó alrededor de 14.000 millones de pesos, donde tiene una destinación específica en infraestructuras, el mejoramiento de las infraestructuras, porque estamos ampliando las coberturas y no se ha podido ampliar sus infraestructuras porque su presupuesto no les permite. Su presupuesto les permite es para todo el tema de formación académica. Doctor Ciro, también, perdóneme, yo le voy a hacer una pregunta específica en el tema de la educación. Yo entiendo el tema de la ampliación de la cobertura y para eso la infraestructura, y como uno de los objetivos el mejoramiento de la educación superior en Colombia. Pero el tema es calidad. ¿Cómo pretenden ustedes, los congresistas de este país, que se mejore la calidad de una universidad cuando tanto la Universidad Francisco de Paula Santander como la de Pamplona, que son las oficiales en el norte de Santander, tienen en sus plantas un profesor de planta por cada 32 profesores de cátedra u ocasionales? Cuando el profesor no tiene ningún tipo de seguridad laboral, cuando el profesor no sabe si le van a renovar el contrato el año entrante o no van a renovar, porque muchas veces, más que las capacidades y las competencias de las que hablamos dentro del tema educacional, pues es la posición política la que figura. ¿Cómo vamos a lograr calidad en ese sentido? Sí, esos son los problemas a resolver. Inclusive la reforma de la ley de la educación lo contemplaba, donde se le elevaban los niveles mínimos para ser un profesor de educación superior mínimo en maestría, y esto es lo que le genera realmente la
la calidad de la educación superior y asegurarles una base presupuestal que les permita, en vez de tener un profesor de hora cátedra, tener un profesor de planta fija que se le pueda dedicar y además de esto generar investigación dentro de la universidad, que es lo que le permite generar la calidad que tanto necesitamos en la educación superior. Doctor Ciro, usted decía hace un momento que el Congreso quedó en deuda con el país en relación con la educación. Yo lo vuelvo hacia acá regional, en el caso, la deuda que tienen los congresistas, todos, hablo de representantes y senadores, de que de pronto no han hecho como un equipo para sacar un proyecto concreto del departamento, de pronto trabajan muy casa sola para venir a echar el cuento y a rendir, es que yo estoy haciendo esto y esto y esto, y el otro, no, es que yo hice esto, pero no han agarrado un tema que realmente los identifique a todos sin diferencias de ninguna clase, sino que tengan que trabajar por el departamento y decirle, miren, nos unimos en esto. Como lo hacen los paisas y los antioqueños. Oye, el norte de Santander, aquí hay que decirlo, aquí se trabaja en bloque en el Congreso de la República y con el Gobierno Nacional, y esos son liderazgos que se hacen a través del gobernador, el doctor Edgar Díaz. Se han trabajado proyectos grandes, mire, la optimización del acueducto en Cúcuta y su área metropolitana es un trabajo. De eso tenemos mucho que hablar. Un trabajo nos la van a enchufar, nos van a poner a pagar energía eléctrica con el bombeo desde el Zulia, ¿no? Las vías, los proyectos viales con unas inversiones de más de 4 billones de pesos en el departamento son procesos que se hacen en bancadas, que se hacen en conjunto. Seguramente algunos toman más liderazgos que otros, pero se necesita un apoyo de bancada para poder sacar adelante estas inversiones que necesita el departamento caso, por norte de ejemplo, Santander. de los compas en el Catatumbo, también tengo entendido que ha sido en bloque, también ha sido en equipo, pero entiendo lo que dice Sistatulia. De pronto, sin necesidad de que el señor gobernador, que sabemos que es un hombre que hace gestión, sabemos que hace esfuerzos, que a veces le ha tocado prácticamente allá rasguñar mucho del presupuesto nacional, qué bueno sería que no solo lo hicieran pensando en esos grandes temas de inversión, sino también en todo. En el tema, por ejemplo, doctor Ciro, de rescatar un poco como la parte de respeto, de tolerancia, de afecto, de simpatía que tenemos nosotros, como lo tiene, por ejemplo, Antioquia. Uno escucha, por ejemplo, en Antioquia que tiene una identificación de cultura. Uno escucha en la costa que tiene una identificación de progreso, tal vez porque es una zona portuaria o tal vez porque tiene recursos económicos. Algo que identifique al departamento y que no sea solo en tema de inversión, sino que nazca de ustedes los congresistas y que le den una identificación nacional al departamento, doctor. Bueno, usted tiene razón, hay unos temas que, pues, comunidades de departamentos se deben trabajar y valdría la pena una bancada trabajar en ese sentido de identificación de un departamento con unos valores muy específicos. Tienen segura la credencial, una vez elegido ya no tienen sino 4 años para trabajar por el departamento, ya no tienen que estar pensando en votos ni nada, sino en empezar a preparar la próxima campaña, pero ¿cómo la preparan? Respondiéndole a la gente y cumpliéndole las promesas, pero es que se van y se ponen a pelear entre sí. No, mire, ese es el trabajo que se hace. Seguramente, mire, estos son procesos políticos y en ello, pues, cada uno como que hace su trabajo para ser representativo dentro de sus organizaciones y se generan todo ese tipo de discusiones. Pero yo le aseguro, porque así lo hemos hecho, cuando hay problemas específicos del departamento, la bancada ha actuado muy unificado. Mire, cuando hubo el paro del Catatumbo, porque a mí me tocó vivirlo muy de cerca, todos los congresistas fueron muy solidarios a pesar de que no les afectaba directamente y se logró ante el gobierno nacional generar unas soluciones rápidas de desbloqueo de nuestras vías, principalmente cuando se bloquearon las vías en Ocaña, se logró avanzar significativamente. Como le digo, en todos estos desarrollos de inversión se tiene la solidaridad de todos los congresistas y hacia allá debemos ir, y eso creo que debe ser un compromiso de todos, de seguir trabajando muy unificado en pro del desarrollo del departamento norte de Santander. Sin interrumpirlo, doctor, con todo respeto, porque es que Sista votó algo hacia el aire que suena bien. Mira, uno dice, por ejemplo, en el Congreso, llegaron los congresistas de Antioquia. Chica, el presidente se pone pilas y sale en la prensa nacional al otro día un titular donde dice 1 billón para Antioquia. Llegaron los congresistas de Santander, le metieron tanto una ruta, carajo.
llegaron los congresistas de Norte y nos mandan miserias, y se demoran, y eso es lo que yo no entiendo. Valdría la pena, Germán, que revise usted inversiones per cápita de Norte de Santander, inclusive con Antioquia. Tenemos una inversión per cápita mayor del gobierno nacional en Norte de Santander que Antioquia. Estoy atrasado entonces. ¿Pero en qué tema? Toca actualizar datos. ¿En qué tema? Toca De inversión del gobierno nacional en Norte de Santander, que generalmente ¿Pero en algo concreto son o...? inversión en infraestructura vial. Revisemos la infraestructura vial y para Norte de Santander lo hemos venido mejorando mucho. Seguramente nos hace falta mucho más, nos hace falta generar mucho más desarrollo en el departamento, pero se ha venido trabajando y se ha venido generando inversiones a nuestro departamento. Hablando de bancadas... Alejo, es que tengo una pauta comercial chiquitica, pero si la- quiere, la dejamos, anuncie. la dejamos, dejamos sí. propuesta. Sí, Hablando hágalo. de bancadas, doctor Ciro, la del actual momento son 11 congresistas norte-santanderianos y lo que se vislumbra a futuro es que no van a quedar más de 8 o 9. ¿Cómo van a hacer para fortalecer cuando van a ser menos? Para después de Al los regreso. comerciales. Sí, señor. Después de que no, comerciales, esperemos ahí que no. dejamos pues la inquietud. Y ya pregunta si me pareció como dolorosa. Sí, con 11 Estamos hemos hablando de la bregado. verdad. Con 11 hemos bregado, con 8 sí que vamos a bregar. La pauta y regresamos en un par de segundos con el doctor Ciro Rodríguez y los panelistas, los tenores de la política.